Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Rubén Darío Aristizábal, el cual nos va a contar sobre su estilo de vida como diácono. Esta entrevista tiene como objetivo conocer más a fondo lo que significa vivir esta vocación y reflexionar cómo una decisión así puede darle sentido y dirección a la vida. Darío, vamos a empezar con la primera pregunta. Cuéntenos un poco sobre usted. ¿Quién es, a qué se dedica y desde cuándo es diácono? Bueno, yo, Rubén Darío Aristizábal, diácono permanente. Primero estuve en desde muy niño me ha gustado este camino. Desde muy niño y ahorita pues ingresé a la Policía Nacional. De todas maneras, estando allí pues seguía yo siempre escudriñando. Y siempre me ha gustado seguir este camino, que no es fácil. Y tuve la oportunidad de llegar a este departamento, de ingresar al seminario. Del seminario me mandaron para la universidad, estudiar 5 años, terminar en la universidad y seguir en el seminario. Es un proceso lento, no es que es un proceso que dicen que a los 6 años se va uno a ordenar, no. Es un proceso lento que el Señor lo va madurando a uno en la fe. Más o menos un promedio de 14, 15 años está yo más o menos este proceso. Para gloria de Dios, pues, suspendieron, cuando estábamos, el señor Rigoberto Corredor suspendió el diaconado permanente por 4 años. Yo me iba a ir para Manizales a continuar, pero no sé qué pasó, que no me fui nada. Éramos 25, llamaron los primeros 10, que en esos 10 caí yo, y aquí estoy. Y esos 10 nos ordenamos 3. Listo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué fue lo que lo motivó a convertirse en diácono? ¿Hubo algún momento especial en su vida que lo llevó a tomar esa decisión? Yo estaba muy niño. En mi parroquia fui monaguillo. Desde ahí empecé yo creo que desde que yo estaba en el vientre materno como que me llamaba la religión. Me llamaba, entonces ingresé a unos grupos en la parroquia como monaguillo. Empecé y resulta que una vez llegaron unos seminaristas allá. Bueno, muchachos, necesitamos quienes se quieran ingresar para el seminario como sacerdote y que quieren, yo me hice apuntar, pero sin permiso de mi papá ni de mi mamá, y a mí me anotaron. Cuando a los pocos días llegaron de la ceja Antioquia, llegó un rector de allá, fue a la casa mía, y mi papá se extrañó viendo un sacerdote allá, y ¿qué pasa? Y no, lo que pasa es que el hijo suyo se va para el seminario con nosotros. Y ¿cómo así que se va? Y a mí no me ha dicho nada. Estando en el seminario, yo me fui al fin, yo estaba estudiando y estando en el seminario, nos dieron un año como de prueba, váyase para casa para más o menos. Y en ese año, hermano, no sé qué pasó, me enamoré y no pude continuar. ¿Cómo fue ese proceso que tuvo que hacer o vivir para llegar a ser diácono? Bueno, es un proceso que uno entra a formar parte en una parroquia de comunidades. Yo fui catequista, trabajé con unas hermanas venezolanas, ecuatorianas, como catequista en el pueblo. Que ahí había enseguida de la parroquia, había una casa grande que tenía el pueblo, todavía la tiene, y allá entramos a formar una cantidad que hacíamos retiros de todos los jóvenes de las veredas. Y empezamos a estar con las hermanas, yo empecé a meterme a fondo, a dar charlas, a dar catequesis, el conocimiento de Dios. Y eso para mí fue una experiencia muy bonita. ¿Y cuánto tiempo duró más o menos allá? Yo estaba muy niño, yo No recuerdo. no, porque yo de ahí salí para la policía. Ya casado con un hijo, ahí en ese tiempo residía, me fui para la policía. Ahí ya servía yo, ahí había un capellán en la policía y yo le colaboraba en la policía como monaguillo. Sí. Y ya pues ingresé, ya tuvimos una situación muy dura allá en el Huila. La guerrilla nos metió 200 kilos de dinamita en una casa. Entramos 150 policías, salimos 6 vivos. A esos 6 vivos quedé yo y quedamos 5 hombres y una mujer. Y ya me vine para acá, pedí traslado porque tocaba, o sea, nos sacaron a todos de allá.
Yo pedí trabajo para este departamento, pude ingresar a la diócesis de Pereira, allí tuve esos contactos para ingresar al seminario, y en el seminario empecé a estudiar y la universidad y así, entonces todo se combinó. Y fue para mí una experiencia muy bonita y aquí estoy. Ah, qué bien. Gracias a Dios. A ver, muchas veces uno no conoce bien qué hace un diácono. ¿Podría contarnos cuáles son sus funciones y en qué se diferencia un sacerdote? Bueno, hay dos clases de diácono, diácono transitorio y diácono permanente. Ujú. El diácono transitorio es el muchacho que estudia para sacerdote, el transitorio, que hace votos de castidad y no puede casarse ni nada. El diácono permanente, ¿qué es? El diácono permanente es una persona casada con más de 10 años, viviendo, teniendo los sacramentos, primera comunión, bautismo, confirmación, todos los sacramentos, estar casado por la iglesia y, y, y continuar en esta lucha. Entonces, ¿cuál es el servicio? El servicio es obediencia al obispo, al papa y al sacerdote. Entonces hace unos votos de obediencia, de pobreza, una cantidad de votos que hace uno, que es un momento de recogimiento, un momento muy bonito. Y entonces ya, digamos, a mí me hicieron para esta parroquia de la Mariana, Niño Jesús de Para la Mariana. Allí presto el servicio a nuestro sacerdote en el altar, predicando, cuando me toca hacer el evangelio, cuando el sacerdote ordena que predique, haga la homilía, yo hago la homilía, me permite bautismos, matrimonios, exequias, esa es la labor que funciona, y dar catequesis a todos los grupos. Y ahorita estamos en un grupo de pastoral familiar que estamos dando cursillos prematrimoniales en la iglesia de Guadalupe. Allá nos llaman, entonces mi esposo y yo preparamos. Eso sí, tenemos que estar los dos unidos, ¿no? No Sí. es que yo por un lado y mi esposa por otro, no. Ella y yo tenemos que conformar ese equipo y por eso es que estamos aquí. Y por eso es que sí, un diácono permanente, porque sí. Ahora, si ella no permite o no me da el visto bueno como para un diácono, a mí no me acepta en el seminario. Tiene que ser el visto bueno del sacerdote y de mi esposa, para poder me puedan decir sí. Pero ya aprende uno a madurar. Hay personas allá que entran a cumplir las funciones de diácono y no salen. O sea, no maduran en la fe. Dios lo va midiendo a uno, en la sencillez, en la humildad, en la entrega a los demás, en la entrega a las personas que necesitan y en la labor que desempeñan. En estos momentos, mi párroco está delicado de salud. Ujú. Entonces, yo solamente estoy cumpliendo las funciones en la parroquia, pero bajo la supervisión del vicario de aquí, de Bosquebrás, que es el padre Miguel. Entonces, entre ellos dos vamos moviendo las fichas ahí en la parroquia. En este momento yo estoy encargado de la parroquia. Comprendo. ¿Qué es lo más bonito o gratificante de ser diácono? ¿Siente que al ser diácono ha encontrado un propósito o sentido profundo en su vida? Sí. Primero que todo, el servicio a los demás. No somos remunerados, no ganamos sueldo, nada. Y segundo, la espiritualidad, que es lo que lo lleva a uno a madurar en la fe. Y cada día más madura en la presencia del amor de Dios. Que muchas veces no tenemos un concepto de la presencia del amor de Dios y aprendemos a vivir ese concepto a través de nuestra experiencia y a través de la espiritualidad que tenemos cada uno de nosotros. O sea, la espiritualidad consiste en abrirme el corazón, la mente, todas mis capacidades para que el Señor entre a jugar ese papel dentro de mí y que pueda yo a través de ese diálogo íntimo con el Señor, de entrega a Él, aprender a amarme primero y aprender a los demás. Listo. ¿Y usted considera que pues ese camino de la espiritualidad fue fácil llegar hasta ese momento o fue un No, camino largo? es como decir usted, la conversión es un proceso lento y efectivo cuando yo abro todo mi ser a ese ser que es Dios, que amo, y a la Virgen María, y a ese diálogo directo con mi Señor.
porque yo no puedo hablar de Dios si no primero entro a conocer quién es Dios para mí a través de las Escrituras. ¿Quién es Dios para mí? Yo vivirlo espiritualmente, a través que primero que todo a uno le da la sabiduría el Espíritu Santo para uno poder discernir qué me quiere decir Dios a través de la Escritura. Y el Evangelio es un manual de convivencia que me lleva a mí a abrirme a la presencia de la misericordia de Dios, aprender a vivir, es aprender a vivir. ¿Cómo debo vivir yo? ¿Qué tengo que dejar? Porque la Escritura la conversión no es un proceso que es ya, no. Es un proceso lento, pero cuando yo dejo que entre y empiezo a sentir la presencia y el amor de Dios a través de los demás. Yo no puedo decir que tengo fe si no hago las obras. Muéstrame las obras y yo digo que esa es la fe de nosotros. Una fe sin obras es una fe muerta. Bueno, esto está muy bueno. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a los jóvenes que están buscando su camino en la vida? ¿Qué mensaje? El único mensaje que yo digo, lo que yo he vivido durante toda mi juventud, ese enamoramiento del Señor, que fue un conocimiento a través de mis padres, a través de la ignorancia de ellos me enseñaron a que había un Dios que había que amar. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El amor de Dios y el amor al prójimo. Y ahí empezar a trabajar ese camino. Y madura uno más, mucho más todavía cuando, por ejemplo, al lado de mi esposa, aprendí uno a amarla, a amar a los demás, a llevar un hogar bien bonito. Y no solamente eso, a esparcirse a los demás. Como le decía yo ahorita, hay un cuento muy bonito de una señorita, una niña, tenía 2 novios. Uno hablaba de ella, cosas hermosísimas. El otro hablaba con ella. Y resulta que se fue a casar. Y el muchacho que hablaba de ella, pero no hablaba con ella, se casó con el que hablaba con ella. El otro quedó en ridículo. ¿Sí me entendió? Sí. Entonces, eso es Dios. Primero tengo que tener un diálogo con Dios a través de la oración. Una intimidad con ese Padre Celestial. Como cuando usted se le acerca a su papá a dialogar con usted o a su mamá, que lo llaman hijo, venga, dialoguemos. Y usted se siente a escucharlos a ellos. Es la presencia real de Dios que está ahí en ese medio orientándolo a usted. Dios es amor. Y todo es amor. Y todo lo que yo haga es amor. Entonces, cuando uno aprende a conocer a Dios, ya uno aprende a tener un concepto diferente y va usted a hablar, ya no va a ser usted el mismo que está hablando, es Dios que está hablando a través de usted. Entonces, Dios le frena a uno para uno no cometer de pronto, decir una palabra que ofende a otra persona. Entonces, aprende uno a expresarse y a hablar a la figura de Dios, que Dios es amor. Que de pronto usted va a decir una palabra, ya usted se detiene, porque sabe que el cuerpo suyo es un templo sagrado donde habita Dios. Y es el Espíritu Santo que a usted le da esa capacidad para usted poder expresar dones, carismas y frutos que tiene el ser humano, que muchas veces no sabemos explotar. Y es Dios que habla aquí. Yo no soy el que estoy hablando aquí, es Dios que está hablando a través de ellos. Nosotros somos esos enviados de Cristo, mensajeros de Cristo que anunciamos la palabra en cualquier parte, a tiempo, a destiempo. Y el consejo para los jóvenes, enamórense de las Escrituras, de Dios. Dios nos habla a través de parábolas. Y muchas veces les hablaba a los discípulos con parábolas y no entendían. Y Dios hablaba en parábolas para que podamos entender nosotros qué es una parábola, qué quiere decir una parábola. Por ejemplo, el ciego de Jericó, la morroíza. A través de la espiritualidad aprende uno a liberarse de tanta cosa que tiene uno por dentro. El egoísmo, el rencor, el odio, el prepotente, tantas cosas que tenemos. Y a través de la espiritualidad usted aprende a dominar su cuerpo. Hay 2 mundos, mundo terreno y mundo espiritual. El mundo espiritual es que usted tiene que aprender a manejarlo dentro de su propio interior. El mundo espiritual.
para poder usted expresar lo que Dios quiere que exprese de usted. No cosas groseras o vulgares, no. Aprende usted a amar a Dios a través de saberse expresar a los demás. Si usted en esos momentos de rabia usted va a decir algo y usted se sostiene porque es la presencia de Dios presente en cada uno de nosotros. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Está en cada uno de nosotros. Entonces, para los jóvenes, enamórense de él, déjense guiar por él, abran el corazón. Y una experiencia que vive bonita aún es cuando uno hace retiros espirituales. Eso es algo fantástico para el crecimiento espiritual de una persona. Entonces, miren lo que hacía ese muchacho, hablaba con ella. Y el otro no hablaba con ella, sino que se iba a hablar de ella por allá. Y así es con Dios, hablar con Dios en silencio. Usted se sienta a meditar en silencio. Coge la palabra, medítela. ¿Qué me quiere decir Jesús en este momento? ¿A qué me está llamando? ¿Por qué me estoy educando? ¿Por qué estoy estudiando? Es que cuando uno está estudiando no es para... Dios no nos mandó a ocupar un espacio así para hacer nada, no. Dios nos mandó a prepararnos y a estudiar ¿para qué? Para ayudarle al crecimiento del reino de Dios. Esas manos suyas son las manos de Dios, las manos de la Virgen María. Yo tuve una experiencia, me han dado 4 infartos. El último infarto que me dio hace 2 años, subiendo para allí, iba para Santa Rosa en bicicleta con el hijo. Menos mal que iba con él. Y ahí en el rombo de allá arriba, ahí me dio el infarto. Yo cargo unas pastas, que es para la sangre, y me mastiqué 3 y pude llegar al hospital. Allá, mejor dicho, pues, ya dijo el médico, llamé a su esposa, llamé a sus hijos, hablé con ellos, me dicho, despídase de ellos. De aquí para allá, no sé qué vamos a hacer, pídale al Señor. Y el médico es un señor ya de edad, jovencito, más o menos barbado, y usted miraba a ese médico, y era la figura de Cristo que yo miraba ahí. Resulta que cuando me están haciendo a mí me están haciendo el procedimiento, yo le dije, médico, me estoy yendo. O sea, yo me estaba yendo. Cuando yo vi que yo me estaba yendo, no sé qué pasó, en todo caso yo vi unos rayos del misericordioso que iban adelante y yo iba detrás de ellos. Esos rayos llegaron a una pared blanca, una cosa impresionante, y rebotó. Cuando rebotó allá, me reboté yo. Cuando abrí los ojos, volví. Cuando miro yo a Jesús, estaba el médico, los ayudantes, las enfermeras. Dios le dio esa capacidad a ellos para hacer esa obra maestra. Para meterse dentro del cuerpo, hermano, y hacer el trabajo que están haciendo. Es una obra magnífica. La inteligencia que Dios le ha dado al ser humano tan grande. Y hay que saberla aprovechar. Esos médicos hay que saber aprovechar. Un docente, un profesor, un catequista, todos los que en diferentes ramas, carreras que están haciendo, que están estudiando, eso es, desde hace para estudiar las carreras, porque lo bonito es cuidar el reino de los cielos, eso es, y para eso somos nosotros, no para destruirlo, pero desgraciadamente no entendemos así, estamos acabando con la casa que Dios nos dio, el universo. Muchas gracias. Ya. Sí, muchas gracias por contarnos esto, por darnos un ejemplo de estilo de vida y seguir la obra de Dios, y le agradecemos por este tiempo. Hermano, cuando usted empieza este caminar, cambia la vida suya totalmente. Y Dios le pone a usted las cosas así, vea. Aproveche que está estudiando. Que tiene papá, que tiene mamá, que está. Aproveche. Porque es bien para usted. Los padres nunca van a vivir toda la vida con nosotros. ¿Usted sabe la historia del águila? En YouTube, véala en YouTube. Del águila, muy bonito. Bueno. Ella crea a sus hijos y los pone en un pedestal cuando están niñitos. Pero cuando están grandes se empieza a quitarle todo ese pedestal y a meterle espinas, chuzos, para que huelen papito. Y esa es la vida de nosotros. Enseñar a nuestros hijos para que huelen. Porque toda la vida no está uno con ellos. Que aprendan algo. Porque ellos los que van a sufrir. Ya. Muchas Buenas gracias. noches, Dios me los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.